Trastornos, desequilibrios homeostáticos del sistema tegumentario. Cáncer de piel. Hay 3 formas comunes de cáncer de piel. El carcinoma vasocelular representa alrededor del 78% de todos los cánceres cutáneos. Estos tumores se originan en células del estrato basal de la epidermis y rara vez metastatizan. El carcinoma epidermoide, responsable del 20% de todos los cánceres de piel, se origina a partir de células del estrato espinoso de la epidermis y tiene una tendencia variable a originar metástasis. Ambos carcinomas se conocen en conjunto como cáncer de piel no melanoma. Los melanomas malignos se originan a partir de melanocitos y son responsables de alrededor del 2% de todos los cánceres de piel. El riesgo estimado de desarrollar un melanoma es en la actualidad de 1 de enero de 1975, el doble del calculado hace solo 20 años. En parte, este incremento se debe al adelgazamiento de la capa de ozono, que absorbe parte de la luz UV que intenta atravesar la atmósfera. Pero la razón principal del incremento es que un número creciente de personas pasa más tiempo al sol y en camas solares. Los melanomas malignos metastatizan con rapidez y pueden llevar a la muerte en un plazo de varios meses después del diagnóstico. La clave para lograr un tratamiento exitoso en caso de melanoma maligno es la detección temprana. Los signos iniciales de alerta se identifican con la sigla A, B, C, D, E. A significa asimetría, ya que los melanomas malignos tienden a ser asimétricos. Esto implica que tienen formas irregulares, como 2 mitades muy diferentes. B es por borde, dado que los melanomas malignos tienen bordes irregulares, con muescas, indentados, festoneados o difusos. C indica el color, porque los melanomas malignos presentan una coloración irregular y pueden contener varios colores. D es por el diámetro. Los lunares normales típicos tienen un diámetro menor de 6 milímetros, 0,25 pulgadas, o sea un diámetro menor que el de una goma de lápiz. E significa evolutivo, porque los melanomas malignos experimentan cambios en el tamaño, la forma y el color. Cuando un melanoma maligno reúne las características A, B y C, suele medir más de 6 milímetros. Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel se pueden mencionar los siguientes. 1. Tipo de piel. Las personas de piel clara que nunca llegan a broncearse pero siempre sufren quemaduras corren mayor riesgo. 2. Exposición al sol. Las personas que viven en lugares con muchos días soleados por año y a grandes altitudes, donde la luz ultravioleta es más intensa, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, al igual que quienes deben trabajar al aire libre y los que sufrieron 3 o más quemaduras solares serias. 3. Antecedentes familiares. El índice de cáncer de piel es más alto en algunas familias que en otras. 4. Edad. Las personas mayores son más propensas al cáncer de piel como consecuencia de la mayor exposición total a la luz solar. 5. Estado inmunológico. Los pacientes inmunodeficientes tienen mayor incidencia de cáncer de piel. Quemaduras. Una quemadura es un daño tisular causado por calor excesivo, electricidad, radiactividad o compuestos químicos corrosivos que desnaturalizan, degradan, las proteínas de las células cutáneas. Las quemaduras anulan algunas de las importantes contribuciones de la piel a la homeostasis, como por ejemplo la protección contra la invasión microbiana y la deshidratación y la termorregulación. Las quemaduras se clasifican de acuerdo con su gravedad. Una quemadura de primer grado solo compromete la epidermis. Se caracteriza por dolor ligero y eritema, enrojecimiento, pero sin ampollas. Las funciones de la piel permanecen indemnes. El lavado inmediato con agua fría puede disminuir el dolor y el daño causado por estas quemaduras. Suelen curar 3 a 6 días después y pueden asociarse con la producción de escamas o el desprendimiento de la piel. Un ejemplo de quemadura de primer grado es la quemadura solar leve. Una quemadura de segundo grado destruye la epidermis y parte de la dermis. Algunas funciones de la piel se pierden. En una quemadura de segundo grado se observa eritema, formación de ampollas, edema y dolor. En una ampolla, la epidermis se separa de la dermis por la acumulación de líquido entre ambas. Las estructuras anexas, como los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, no suelen dañarse. Si no se produce infección, la lesión cura sin necesidad de injertos de piel en 3 o 4 semanas, pero pueden quedar cicatrices. Las quemaduras de primer y segundo grado se llaman, en conjunto, quemaduras de espesor parcial.
Una quemadura de tercer grado o quemadura de espesor total destruye la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo. La mayor parte de las funciones de la piel se pierden. Estas quemaduras tienen aspecto variable, desde heridas secas de color blanco marmóreo a color caoba y hasta carbonizado. Hay edema importante y la región afectada pierde sensibilidad por la destrucción de las terminaciones nerviosas sensitivas. La regeneración ocurre con lentitud y se forma mucho tejido de granulación antes de que la lesión quede cubierta por epitelio. Puede ser necesario un injerto de piel para promover su curación y reducir las cicatrices. El daño de los tejidos cutáneos que entran en contacto directo con el agente causal es el efecto local de la quemadura. Sin embargo, los efectos sistémicos de una quemadura importante amenazan aún más la vida del paciente. Los efectos sistémicos de una quemadura pueden consistir en 1. Pérdida considerable de agua, plasma y proteínas plasmáticas, con generación de shock. 2. Infección bacteriana. 3. Disminución de la circulación sanguínea. 4. Reducción de la producción de orina y 5. Disminución de las respuestas inmunitarias. La gravedad de una quemadura depende de su profundidad y de la extensión del área comprometida, y también de la edad del paciente y de su estado general de salud. De acuerdo con la clasificación de la Asociación Estadounidense de Quemaduras, una quemadura grave implica una quemadura de tercer grado en más del 10% de la superficie corporal, una quemadura de segundo grado en más del 25% de la superficie corporal o cualquier quemadura de tercer grado en la cara, las manos, los pies o el periné, regiones anal y urogenital. Cuando la superficie quemada excede el 70%, la tasa de mortalidad alcanza el 50%. Una manera rápida de estimar la superficie corporal afectada en un adulto es utilizar la regla de los 9. 1. Considerar un 9% si están afectadas las superficies anterior y posterior de la cabeza y el cuello. 2. Considerar un 9% si están afectadas las regiones anterior y posterior de cada miembro superior, total de 18% para ambos miembros superiores. 3. Considerar 4 veces 9%, o sea 36%, si están afectadas las regiones anteriores y posteriores del tronco, incluidos los glúteos. 4. Considerar un 9% si está afectada la superficie anterior y un 9% por la posterior de cada miembro inferior hasta los glúteos, total de 36% para ambos miembros inferiores. 5. Considerar un 1% si está afectado el periné. Para los pacientes con quemaduras graves de todo el espesor o de espesor parcial profundas, que no poseen suficiente tejido para realizar autoinjertos, se dispone de un producto creado por ingeniería tisular denominado Integra Dermal Regeneration Template. Este producto se diseñó para promover la regeneración organizada de la dermis y en forma simultánea proporcionar una barrera protectora contra la pérdida de líquido y el ingreso de microorganismos. Integra marca registrada DRT está compuesto por 2 capas, igual que la piel humana. La capa inferior, denominada matriz, está compuesta por colágeno bovino e hidratos de carbono glucosaminoglucanos, GAG. Esta capa simula la dermis, funciona como una capa extracelular e induce a las células dérmicas del organismo a migrar al área y regenerar una dermis nueva. La capa externa, denominada capa de silicona, está compuesta por una lámina delgada de silicona que simula la epidermis. Su función es la de cerrar la herida, controlar la pérdida de líquido y actuar como barrera protectora. Una vez que la dermis se regeneró en forma suficiente, tras alrededor de 3 semanas, la capa de silicona se elimina y se aplica una lámina delgada de células epidérmicas del paciente. Muchas personas que sufren quemaduras en incendios también inhalan humo. Si el humo está demasiado caliente o denso o si la inhalación se prolonga pueden surgir trastornos graves. El humo caliente puede dañar la tráquea e inflamar su revestimiento. Como la inflamación estrecha el conducto, el flujo de aire hacia los pulmones se obstruye. Asimismo, las vías aéreas pequeñas dentro de los pulmones también pueden estrecharse y causar sibilancias o disnea. Una persona que inhaló humo debe recibir oxígeno a través de una máscara facial y se puede introducir un tubo endotraqueal para asistir la respiración. Úlceras por decúbito. Las úlceras por decúbito, también conocidas como úlceras por presión, son el resultado de una deficiencia constante de flujo sanguíneo hacia los tejidos. Normalmente el tejido afectado cubre una prominencia ósea sometida a presión prolongada contra un objeto como una cama, un yeso o una férula. Si la presión se libera durante algunas horas, se produce eritema local,
pero sin un daño permanente del tejido. La formación de ampollas en el área afectada puede indicar un daño superficial, mientras que el cambio de coloración azul rojiza revela un daño más profundo. La presión prolongada genera una úlcera tisular. Los pequeños desgarros cutáneos se infectan y se daña el tejido subcutáneo sensitivo y los tejidos más profundos. Por último, el tejido muere. Las úlceras por decúbito son más frecuentes en los pacientes postrados en cama. Con los cuidados pertinentes pueden evitarse, pero suelen desarrollarse con gran rapidez en pacientes muy ancianos o muy enfermos.